Buenas tardes y bienvenido a un nuevo vídeo de College 360. Volvemos de la resaca del March Madness, de la resaca de ese título de Michigan, y en este caso con un poco una nueva sección que me propuso Jorge, y la verdad que la vi muy buena, que es relacionada con esta locura de Transfer Portal, en la cual intentaremos traer regularmente una actualización de cómo va, de los commits, de los equipos que creemos que están haciendo un mejor mercado, porque al final esto ya básicamente está siendo un mercado, y de este modo traer toda la actualidad de lo que vemos en este Transfer Portal, que la verdad que está ahora mismo que arde. Conmigo, por supuesto, Jorge Virue. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre y sí, con muchas ganas de hablar de este tema porque yo creo que tal y como se ha convertido en los últimos años el Transfer Portal, creo que está bien, ¿no? Hacer una recapitulación semanal, vamos a intentar ser todos regulares que podamos y hablar un poco, pues eso, de los movimientos de los jugadores más importantes, de los programas que lo están haciendo bien y de y de las posibilidades de los grandes commits pendientes todavía, de a qué universidades pueden ir, que han visitado, ¿no? Intentar poner un poco de orden sin ser tampoco muy meticulosos y soltar 150 nombres, sino centrarnos cada semana en lo que creemos que es más importante y nada, ¿no? Creo que para la gente le puede resultar interesante, ¿no? Porque esto se convierte, como me has dicho, en agentes libres, ¿no? En un mercadeo total y creo que la gente sí no se perderá, porque a nosotros nos cuesta seguirlo, pero vamos a intentar poner un poco de orden a esto. Pues sí, exactamente, porque al final están entrando una cantidad tremenda de jugadores, es muy difícil de seguir. Ya es más centrarte en liga, en equipos e ir mirando lo que pasa con los mejores commits. Y ya pues iremos trayendo aquí el contenido para actualizar, equipos previas, etcétera, como siempre, en College 360, que traemos, como lo llevamos diciendo todo el año, contenido NCA todo el año. Y por supuesto, os animamos a suscribiros, a dejarnos vuestro comentario, vuestro feedback sobre la sección, que por supuesto que agradeceremos muchísimo. Con esto en el vídeo, las secciones de las que vamos a hablar, vamos a empezar hablando de los mejores commits hasta ahora, después de los mejores jugadores disponibles y por último hablaremos de los equipos que nos está pareciendo que hasta ahora lo están haciendo mejor. Y para ello, voy aquí a compartir la pantalla y vamos a empezar pues con los mejores cómics que tenemos hasta ahora. Y de hecho lo que aquí tenemos pues son en la página de 247 Sports por ranking los mejores hasta ahora. Y Jorge, ¿cuáles son para ti? O vamos diciendo uno y uno, por ejemplo, los Vale. nombres que ahora mismo tienen los cómics más interesantes que han ido ocurriendo. Sí, yo primero iba a empezar, o voy a empezar, ¿no? por Dedan Thomas Jr., el jugador que ya hizo muy buena campaña hace 2 años en Nevada, Las Vegas y que pidió el transfer y ha jugado este año en la SEC, en LSU. En un equipo perdedor y en un equipo en el que no ha podido, no digo destacar, porque sí que es verdad que ha sido el mejor jugador del equipo, tanto en anotación como en dirección, y creo que era el jugador más importante, pero claro, al estar en un equipo perdedor, ¿no? Como ha sido el SU este año, pues no acabó de brillar y ha vuelto a pedir el transfer, ¿no? Y ha sido de los primeros commits importantes que ha habido, ¿no? Porque ha ido a la Universidad de Houston, necesitada de jugadores en esa posición, ¿no? Porque la salida de la mayoría de ellos son senior este año, más luego el freshman. Eh, ¿Qué nombre? Te Ahora lo me pongo sale aquí el si freshman. quieres. Aquí tendríamos a Houston, la plantilla. Sí, Flemings, Tiene. con la salida de Flemings Bueno, la salida de Flemings a la NBA, ¿no? Entonces buscaban un base, ¿no? Y un base anotador y que creo que puede encajar bastante bien en la filosofía de Samson, ¿no? Y creo que está ante su último año, ¿no? Ante la posibilidad de darse a conocer a nivel nacional, lo que hemos podido ver en universidades menos relevantes en estos últimos años. Ha sido rápido el transfer, ha sido salir y
comprometerse, ¿no?, con la Universidad de Houston, y creo que puede ser un jugador que en la Big 12, el juego de la Big 12 le va bastante bien para su forma de jugar, y creo que defensivamente también puede aportarle cositas a Samson, porque si no, Samson no va por un jugador que no sea capaz de defender. Lo sabemos, la cultura que tienen allí, y yo creo que es uno de los jugadores más interesantes que se han comprometido de momento y que puede aportar mucho dando este salto a la Big 12. Pues sí, muy buen nombre y muy interesante, sobre todo también estoy de acuerdo con que Houston pierde piezas muy importantes y tiene un poco que reconstruir, pero de momento bastante interesante. Y yo tirando del mismo hilo también de los commits a Houston, uno de los más interesantes para mí es del Reco Gillespie, que ha hecho un año espectacular en Kent State. Y a mí me parece que lo dicen muchos periodistas en Estados Unidos, y yo estoy bastante de acuerdo, que era un jugador que parece que está hecho para Houston y para el estilo de Samson, un jugador que ha promediado más de un doble-doble esta temporada ahí en Kent State, jugando en la MAC, con una muy buen defensor, que a ver, pues como pivot, que va a sustituir sobre todo a Cenac, que también han hecho público esta semana que va al draft. Pues a ver un poco, ¿no? Cómo se adapta, cómo tiene ese cambio porque por supuesto la Victual no es la Mac, pero un jugador que para mi gusto iba sobradísimo, sobre todo en defensa. Pues lo vemos aquí, que es que la valoración que dan aquí en esta página en tapones y en rebotes es espectacular. Tiene también que contribuir en ataque, aunque yo creo que Samson buscará otras piezas en ataque más que la posible aportación de Del Reco Gillespie, pero yo la verdad que con el pedazo de año que ha hecho tengo muchas ganas de ver el cambio a Houston a un nivel superior en su año, que creo que sería senior ya, y a ver qué tal lo hace. Pues sí, la verdad es que pinta muy bien, ¿no? Yo creo que se han movido rápido en el portal Houston, y estas dos piezas que hemos comentado, más los dos recruits que tienen Freshman, y creo que alguna pieza más que todavía les falta seguro, creo que Mm. están haciendo un gran trabajo, ¿no? Sí, Yo yo el estoy siguiente, sí, no, yo el siguiente jugador que quería traer, he intentado buscar tres tipos de jugadores distintos, ¿no? Este de Dan Thomas, el primero, era un jugador de impacto, yo creo que inmediato y con pocas dudas, y luego he traído un jugador que me crea alguna y otro que me crea muchas, dentro de que están considerados top en todas las clasificaciones, en todos los rankings que hemos estado mirando, ¿no? El segundo que traigo es Jaquan Johnson, de la Universidad de Bradley. Es un jugador del que hemos estado hablando mucho durante el año, porque hemos seguido, gracias a David, mucho esta conferencia, ¿no? La Missouri Valley, seguimos el Arch Madness entero con él. Y yo he visto este año muchos partidos de Bradley, fue el primer partido de la temporada que vimos. Y la verdad es que es un jugador que ofensivamente a mí me gusta mucho, pero me crea esas dudas de si va a ser capaz de explotar su juego, o sea, de exportar su juego a una conferencia como la Big 12, porque se ha comprometido con Iowa State, y si va a poder ocupar el hueco que dejan en Iowa State los jugadores que se marchan, ¿no? Por cuestiones físicas, no por talento. Yo creo que es un jugador muy talentoso, creo que es un jugador muy inteligente jugando, pero que el tamaño y cierta capacidad física le puede lastrar a lo mejor a niveles Power 5, ¿no? Pero con esa duda que tenemos, y viendo también que defensivamente en un equipo como Bradley tienes que cumplir, no creo que ese sea problema suyo, sea problema que le vaya a afectar en Iowa State, que sabemos que defensivamente tiene mucha exigencia, y esas dudas físicas, si las consigue disipar, podremos estar ante uno de los bases más importantes de la conferencia, ¿no? Pero veremos a ver. Era un tipo distinto de jugador que quería traer, pero que la gente esté muy atenta a este jugador, porque puede dar muchas alegrías. Pues muy bueno, yo la verdad que también tengo mucho interés en ver cómo le va, más allá de cómo adapta su físico a la Big 12 y el partido que le sacan en Iowa State. Otro equipo que, como decíamos con Houston, también se ha movido muy, muy rápido. Y aquí, otro de los que yo quería traer, aunque aquí voy a ir un poco a lo seguro, es PJ Haggerty, que se ha comprometido con la Universidad de Texas A&M, universidad de la que hablaremos también más
por la salida de Rubén Domínguez, que también ha traído esto. PJ Haggerty, un jugador que es un anotador tremendo de Kansas State, ha hecho partidazos esta temporada con los Wildcats, sale de allí un equipo que la verdad que lo hablábamos esta temporada, no me convencía mucho porque cada uno iba un poco a su lado, por su lado, y la verdad es que es un jugador que tiene una calidad tremenda, tiene o sea, creo que va a ser claramente el líder de Texas A&M, pero el problema que le veo es lo mismo que le ha pasado en Kansas, ¿no? En Kansas State, que es un jugador tan sumamente bueno, sobre todo en ataque, que el nivel defensivo lo van a tener que aportar otros jugadores y luego va a condicionar también mucho el ritmo de juego y la anotación de Texas A&M, porque cuando tenga el partido lo va a abordar, pero cuando no, ya la ha pasado este año en Kansas State, que puede ser un problema. Entonces supongo que los Aggies no querrán repetir el error que hemos visto esta temporada en Kansas State, que al final era hay jugadores con cierto talento que cada uno iba a lo suyo, eh, y pudiendo encajar a Haggerty en un rol en el que va a ser el líder, pero que esté mejor acompañado y con un juego más coral, yo creo que puede ser un líder de una Texas A&M, que si el resto de recruits, como vemos aquí, le queda mucho por hacer, pero si el resto de recruits están a un buen nivel, pueden tener un equipo prometedor. Sí, a mí ya sabes las dudas que me crea este jugador. No la calidad que tiene, lo hemos hablado muchísimo, tanto Mm. el año pasado en Kansas State como hace 2 años en Memphis. Es seguramente uno de los mejores anotadores de la liga universitaria, ¿no? El problema que tiene es que necesita mucho balón y que necesita jugar mucho para él, cosa que aquí en Texas A&M este año hemos visto un equipo que tenía mucha más variedad y que jugaban anotando muchos jugadores, sobre todo lanzando mucho de tres, y no sé si es un encaje perfecto para el juego de Texas A&M. Está claro que lo que hay en Texas A&M es muchísimo dinero, porque PJ Haggerty ya se fue el año pasado a Kansas State a cobrar muchísimo dinero y este año habrá pegado otro buen atraco allí. Y veremos a ver si en un equipo más potente, en una liga como la SEC, podemos ver un jugador más completo, porque a nivel ofensivo, a nivel anotador ya lo tenemos claro, a ver si es capaz de aportar más cosas, ¿no? Esa es la duda que me crea, ¿no? Pero como jugador talentoso lo es y mucho. Perfecto, Jorge. ¿Y cuál dices tú de último? ¿Uno más cada uno? Sí, yo querría hablar de Estrella, ¿no? Pero más a nivel mediático, a nivel que ha tenido mucho revuelo, ¿no? Por su comité en Michigan, ¿no? Por el futuro de Adaimara, que evidentemente yo, vamos, es de los que piensa que se va 100% a la NBA. Y la gente se lo ha tomado como un reemplazo cuando yo no, o sea, a mí me parece un jugador, a ver cómo lo digo para no meter la pata o que no me saquéis el clip luego más adelante, me parece un jugador muchísimo más limitado y que puede aportar cosas en defensa, es un super luchador, es un bregador de la zona, pero que ofensivamente no tiene nada que ver ni va a aportar o no creo que pueda aportar lo que han estado aportando otros pivotes en Michigan estos últimos años, no solo Mara, ¿no? Evidentemente algo habrán visto en él, no tanto en estos años, porque entre lesiones y pocos minutos en Tennessee no ha sido un jugador, digamos, importante, sino más por la fama que venía de instituto y el potencial que le han visto a este chico, como le quedan, si no recuerdo mal, otros 2 años de elegibilidad. Yo creo que es más un jugador de rol, un jugador de rotación dentro del juego interior de Michigan, que no un sustituto de ninguna de las piezas que se le van a ir, ¿no? Y la verdad es que me resultó sorprendente cuando me enteré de este movimiento y eso quería traerlo también porque la gente en la página que estamos comentándolo está de los 10 primeros, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Y está el. Vamos a ver, un poquito. estrella. Ah, no, espera, que me he ido aquí a. Me Sí, pongo en como de los comité. comités Está está ahora mismo el el 5, top 5. 5. Para mí un poco demasiado Pongo aquí también. muy arriba, ¿no? Pero claro, al final el ir a un sitio como Michigan después de haber ganado el campeonato, pues le habrá dado un poco más de bombo, ¿no? Pero yo creo que es más un jugador que su papel va a ser de rotación y de trabajo que realmente vaya a ser
importante o fundamental en el esquema de Michigan, ¿no? Veremos a ver también cómo evoluciona el resto del portal, ¿no? Porque se habla de muchos jugadores para Michigan, pero yo creo que necesitan algo más si quieren mantener el nivel, ¿no? Que solo estrella. Sí, yo pienso como tú, yo creo que está muy bien traído al caso, porque al final mucha gente dijo eso, ¿no? Lo de que el sustituto de Adai y tal y cual, pero la verdad que yo también pienso que estaba bastante lejos de Adai, que ha tenido sus buenos minutos en Tennessee, pero es que ni siquiera era titular en Tennessee, ¿no? Y si ahora mismo el campeón como pivot aparentemente titular, ver también lo que pasa con Morris Johnson, ¿no? Pero apunta a pivot titular, entonces pues sí, yo creo que está muy bien traído y a ver qué tal cuaja allí. Y por último, un último nombre que voy a dar yo va a ser Day Day Ames. Ya me habéis tenido por aquí comentando bastante acerca de la Universidad de California este año. Ya sabéis que no he sido muy fan de ellos, porque los últimos años están siendo una universidad que busca este tipo de jugadores muy talentosos, sobre todo en ataque, para un poco que se luzcan, ¿no? Como ha pasado con Day James, como ha pasado con Justin Pippen, que al final ambos acaban yendo al transfer portal y se van pues, ya que lo he usado antes la palabra, la uso yo otra vez también, a atracar a otros equipos con la verdad que dinerales. Day James se acaba de ir también a Tennessee, a la universidad que acabamos de comentar, porque de ahí sale Estrella. Y bueno, un jugador que ofensivamente es muy bueno, tiene mucho talento, era el líder junto a Pippen de Cal, pero claro, ¿qué más aporta este muchacho a la rotación, sobre todo en defensa? Pues la verdad que en mi opinión no demasiado. Y es el problema que tienen este tipo de jugadores, ¿no? Que son unas máquinas ofensivamente, pero el día en el que están atascados pueden convertir en un problema atrás por esas deficiencias que tienen en defensa y las desconexiones que tienen, como vimos en muchísimos partidos esta temporada. Yo recuerdo uno, por ejemplo, contra Clemson, que fue muy malo, contra Pittsburgh al final de temporada, que al final se acabaron pegando un tiro en el pie y no entrando al Madness cuando tenían ciertas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, lo quería comentar porque creo que es un jugador con mucho talento, que si consiguen dar un paso adelante en Tennessee, una Tennessee que como vemos también se ha movido bastante rápido, pues puede ser un combo, un combo base escolta bastante interesante para sacarle rendimiento allí en Tennessee, donde yo creo que le van a exigir un mínimo defensivo bastante mayor del que ha tenido en California. Sí, no, todos los problemas, ¿no? Que hablábamos con Haggerty antes, ¿no? Al final es un jugador que va a necesitar mucho balón, que va a generar. Es verdad que otros movimientos que han hecho los Tennessee, ¿no? Lumbley es un tirador, por ejemplo, y puede ser complementario a Dada James, y veremos a ver, tiene todavía muchos huecos disponibles, necesitan alguien más, un base puro, ¿no? Que les pueda organizar un poco el ataque. Pero vamos, esta duda, ¿no? De que nos plantean jugadores que han sido muy eficientes ofensivamente, yéndose a una conferencia como la SEC y encima a un equipo también con gran exigencia defensiva, ¿no? Veremos a ver si son capaces de cumplir con ese rol. Pues sí, y además con entrenadores con personalidad que le van a exigir, ¿eh? No van a ir Sí, sí. como Pedro por su casa aquí, van a tener que cumplir en ambas partes de la pista, donde realmente hemos visto que cumplen excepcionalmente en una parte, que es sobre todo en el ataque, pero en defensa van a tener que dar un poco más. Con esto pasamos a la segunda parte de lo que sería esta sección, que es con los jugadores que han entrado al Transfer Portal, que quedan libres, más interesantes, ¿no? Y con esto también decir que siguen entrando jugadores, me parece que era hasta 2 semanas después de la final, que pueden estar entrando al Transfer Portal, por lo tanto siguen entrando, pero ya tenemos muchos contactos entre jugadores y universidades que pueden ser bastante interesantes. Por lo tanto, Jorge, te dejo empezar con el que tú quieras. Sí, pues vamos a empezar por el primero, ¿no? De la lista, uno de los transfer más hablados, ¿no? Dentro del panorama, que es Flori Bidunga, ¿no? Ya sabéis que es un jugador que a mí ofensivamente me convence, pero defensivamente, pese a ser considerado uno de los mejores defensores interiores de la competición, yo no lo veo así. O sea, no lo veo así
si ponemos sobre la mesa todo lo que es un jugador defensivo. Rebotea mucho, intimida muchísimo, pero defendiendo uno contra uno, este año le he visto muchísimas lagunas, ¿no? Entonces, creo que necesita estar en un sistema o en un equipo en el que eso no le penalice, ¿no? Porque le he visto a grandes a pibos normalitos enfrentarse contra él y hacer grandes noches de 20 y tantos puntos. A nivel defensivo, o sea, a nivel reboteador y taponador sí que me parece que cumple, pero le veo esa laguna, ¿no? Aún así, pues es un gran jugador a nivel universitario que creo que lo puede hacer bien y un poco mirar las opciones, ¿no? Vemos que tanto Duke como Louisville parece ser dos de las principales opciones que tienen, ¿no? Y que yo también vi que Texas Tech también se había interesado por él Sí, como St. complemento John's de top también había pivot. sonado, pero sí. O sea, está sonando para toda universidades top y va a ser uno de los jugadores que más cobre en este portal seguro, ¿no? Porque el pivot es lo que más está pagando, los que más dinero están pidiendo y al final el que quiera un pivot un poco solvente en el portal va a tener que soltar muchísimo dinero y este es un caso claro, ¿no? El por qué se ha ido de Kansas siendo que allí podía haber siendo importante, pues nos hace ver a lo mejor un poco el tema de que Kansas esté teniendo ciertos problemas de adaptación a esta nueva NCAA, ¿no? Y que Bill Self no haya querido entrar en la puja, ¿no? Y no sé por dónde irán los tiros en Kansas, pero la verdad es que a mí me resultó sorprendente que se fuera, ¿no? Que pidiera el transfer portal, siendo que incluso había sonado a principio de temporada para presentarse al draft, ¿no? Entonces que haya decidido quedarse y viendo los equipos que están sonando va a ser uno de los jugadores más importantes en el portal cuando sepamos dónde va. Sí, yo me pasó como a ti, cuando Bill Self anunció la renovación, dije, igual Bidunga se queda, pero que va, al día siguiente o 2 días después, entró al portal. Yo creo que al final lo que el hombre habrá dicho es que le dan de valoración al mejor jugador del portal y encima es pívot y algunos medios dicen que está pidiendo por encima de los 4 o 5 millones de dólares, que sería, yo creo que el jugador más pagado de la liga. Y como bien dices, estuvo este fin de semana en Louisville y mañana se le espera en Duke. Hay por ahí algún vídeo circulando con Kelsey que fue a ver el béisbol y eso, y estuvo ahí en el campus de Louisville y creo que lunes iba a Duke. O sea que a ver qué pasa con Flori Bidunga. Yo voy a hablar de un jugador que me encanta, que es Joe Harris. Joe Harris ha sido esta temporada escolta en Wake Forest. Una Wake Forest que ha tenido pues sus días buenos y sus días no tan buenos, pero donde Hugh Harris ha hecho un pedazo de año. Creo que ha sido un tío, sobre todo, tanto en este caso, tanto en ataque como en defensa, a mí por lo menos me ha gustado mucho. Creo que le faltó acompañamiento en Wake Forest claramente. Le dan 4 o 5 estrellas y lo que sí sabemos ya es que va al proceso del draft, pero ha ido al Transfer Portal y ahora mismo lo dan por hecho con Michigan. Una Michigan que ya habíamos comentado de Estrella y ya comentamos también a Hugh Harris, dos commits que han sacado en cuestión de una semana, menos de una semana, 5 días desde la final que jugaron, para también dar a entender que esta gente está trabajando desde mucho antes de que acabe la temporada en estos jugadores y son capaces de cerrarlo rápido. Sí, estos jugadores que se apuntan al draft y en función de ver sus posibilidades, pues volverán o no, ¿no? Pero bueno, volverán a otro sitio donde les paguen más y tengan más preponderancia, ¿no? Vemos que es Michigan, ¿no? Casi al 100%, Sí. pero claro, dependiendo se habrán dado unas semanas para decidir por el tema de los primeros entrenamientos personales que tenga con equipos de la NBA. Hmm. Y aquí el siguiente que trae, Pues yo, Jorge, del que quiere hablar. sí, no, yo voy a hablar de uno de mis jugadores fetiche, ¿no? Tanto hace 2 años como como Rob Wright, tercero, ¿no? Al cual también me ha sorprendido su salida de BYU, porque creo que, pese a no haber destacado, a lo mejor, no haber sido lo suficientemente regular, porque destacar sí que ha tenido partidos muy buenos este año al lado de Ivansa y compañía, creo que encajaba muy bien al estilo de juego que propone allí Young, ¿no? Y me ha resultado extraño, ¿no? Esa salida de un equipo en el que encaja tan bien y que creo que lo había hecho
de una manera bastante decente. Veremos a ver si es temporal, ¿no? Porque se rumorea que puede volver. O sea, que digamos que está dentro del transfer portal explorando opciones, pero que nunca, o sea, no ha roto, digamos, definitivamente con BYU y puede que sea que vuelva, ¿no? Pero claro, es un tipo de base muy específico para un ritmo de juego, para un estilo de juego muy particular y que creo que puede tener muchas novias, ¿no? Porque a cualquier equipo que le guste jugar rápido y que tenga y le guste jugar a campo abierto, yo creo que es un base muy competente, ¿no? Ya me gustó mucho en Baylor en su primer año y este año ya te digo, esperaba un pelín más en BYU de él y me ha decepcionado quizás un poco, pero creo que aún le quedan 2 años y creo que va a ser un jugador importante en la liga en lo que le queda de carrera. Sí, yo también pienso que fue un poco, quizás de más o menos en la temporada, fue un poco intermitente. Y lo que tú dices, se entró al portal, pero también en los últimos días se ha ido rumoreando de que hay bastantes posibilidades de que vuelva. Ahora yo, tirando de ver un poquito para casa, voy a decir a Massamba Diop, el ex Gran Canaria, que otro pívot, otro jugador que bastante interesante, como hemos dicho ya antes con Bidunga, por la falta de pivos que hay ahora mismo, que no lo pone aquí, no se ha decidido todavía, pero se supone que lo que dicen es que está entre Gonzaga y St. John's. Creo que puede ser un pivot más que interesante para St. John's para sustituir a, a Zubi. Ejiofor creo que tiene unas condiciones muy buenas, tanto defensiva como ofensivamente. Quizás le veo hasta un techo que puede ser, quizás no este año, pero puede llegar a ser algo casi más alto que el de Bidunga. Para mi gusto me parece hasta mejor defensor y creo que es un jugador bastante interesante. Además, otro dato del que hablaban hace poco en los insiders de St. John's es que uno de los que conocidos que tenía en Gonzaga, que creo que era Ismail Diagne, se iba de allí y por lo tanto es como un poco incentivo menos para Massamba Diop el de ir a Gonzaga, ¿no? Esto ya te digo, son solo rumores, lo sabremos en los próximos días dónde va, pero me parece para cualquier sitio un pívot muy bueno. Ha hecho una temporada bastante decente en Arizona State y creo que tiene un potencial muy bueno para la universidad donde vaya. Sí, completamente de acuerdo. Yo lo vi a principio de temporada, sobre todo en el Maui y en algún otro torneo tal, y me gustó mucho, ¿no? Y yo no sabía ni siquiera que había estado en España. Luego investigando vimos que sí, que era de Gran Canaria y que la verdad es que este chaval tiene muchísimo futuro por delante porque aparte de la altura, la envergadura, tiene muchísima movilidad y muchos recursos y yo creo que va a ir a una universidad top, como bien dices, y seguro a jugar minutos va a ser importante. Y un último nombre, Jorge. Sí, pues yo me voy a quedar con David Punch, de la Universidad de TCU, que para mí aquí sale como power forward, pero yo creo que puede adaptarse o podría adaptarse a ese 3 alto, que puede jugar de 4 también, un poco al estilo de estos jugadores modernos que estamos viendo ahora, que hay muchos, ¿no? Y yo creo que por eso ha entrado en el portal y creo que va a haber muchas ofertas por él. Vemos que está casi, o podemos decir según esta página, que al 100% con Texas, ¿no? Viene de TCU de hacer una gran temporada y a mí me ha parecido el mejor jugador de TCU este año, sin lugar a dudas. Lo tuve en la Fantasy, me dio alguna victoria que otra y la verdad es que ha sido toda una sorpresa para mí porque no lo conocía y creo que su progresión va hacia arriba y que el cambio de universidad le puede venir muy bien. Y espero que intente adaptar su juego al de 3, ¿no? Porque creo que tiene cualidades para ello, por movilidad, por altura. Creo que se queda corto para el 4 y puede ser compararlo con Lendevor me parece demasiado, ¿no? Pero quiero decir, ese tipo de jugador que pueda jugarte en el 4 en el 3 sin ningún problema, pueda cambiar con defensores y puede defender exteriores. Y yo creo que es una pieza muy codiciada en este transfer portal, aunque parece que se ha decidido por Texas porque desde allí, claro. Sí, sí. Y la verdad que estoy de acuerdo. Un jugador muy interesante. Hemos visto en TCU, una TCU muy competitiva y que a ver qué tal encaja en Texas si se confirma lo que dicen, que aquí, como vemos, le dan un 100%. Y por último, yo voy a decir a
Allen Graves. Podría decir también a Blackwell, que vemos aquí que está entre Illinois y Duke, otro jugadorazo de Wisconsin, pero voy a decir Allen Graves porque con él ha pasado algo un poco, no raro, pero un poco ahí que no se sabía muy bien porque se presentó que se iba al draft sin volver, pero al final, el día siguiente o 2 días después, dijo que iba al draft, pero entraba al Transfer Portal, parecido como pasó con Hugh Harris, y que haya empezado a tener contacto con ciertas universidades. Se ha hablado de Duke, se había hablado también de alguna universidad del oeste también, que estaban pues, presentando oferta por él. Me parece un jugadorazo, un 4-5, o sea, que abre la pista, que con buen rebote, buena visión de juego. A mí me parece un jugador que tiene un potencial tremendo. Tarde o temprano va a ser NBA. No sé si no sabemos si este año, parece que no, pero si no lo es, será el que viene. Eh, y ya te digo, este año es su año en Fresman, ha hecho una gran temporada en Santa Clara y yo creo que yendo al Transfer Portal va a sacar mucho dinero de donde vaya. De este no sabemos destino, no tenemos noticias de Se ha nada. empezado a sospechar Duke, pero no hay nada no hay nada claro. Vale, a mí me parece un jugador también interesantísimo, ¿no? De lo mejor que tenía Santa Clara, una Santa Clara que compitió muy bien este año y creo que también va a ser una pieza de estas codiciadas y que seguro que lo vemos en Power 5 este año. Pues con esto terminamos ahora esta sección y ahora vamos a la última, rápido con los equipos que para nosotros mejor lo están haciendo hasta ahora en el Transfer Portal. Y para ello, Jorge, ¿de cuál quieres hablar? Pues para no ser nada original, vamos a empezar a hablar, vamos a hablar de Tennessee, ¿no? Que es la primera que nos sale en este ranking, que tiene ya 3 jugadores de muy buen nivel comprometidos, cada uno en una posición, y que junto con los freshman que llegan, creo que va a hacer que el equipo no se resienta, ¿no? Tenemos el que ya hemos comentado de Ames, ¿no? Que puede ser un combo anotador bastante bueno. Tenemos a Tyler Lumley, prácticamente, bueno, seguro en la Missouri Valley el mejor tirador que había. A mí me deja dudas porque es de estos jugadores que solo aporta tiro, o sea, no te aporta prácticamente nada más, no asiste, no ayuda casi en el rebote, pero en lo suyo, que es el tirar, es de lo mejor que hay, una gran mecánica y una efectividad brutal. Y luego el último que ha sido hoy, ¿no? Que es el de... El de Rubin, lo tenemos aquí. Mike Rubin, es que todavía Eso, de Miles Rubin, no lo han actualizado. Mike Rubin, que es de Loyola Chicago, ¿no? Que es un 4 o 5 que ha sido el mejor jugador de una Loyola muy mala este año, pero que ya el año pasado dio buen rendimiento y este año también, ¿no? Y creo que puede encajar bastante bien en un equipo como Tennessee, ¿no? La verdad es que quería destacar el trabajo rápido, ¿no? de Barnes, que ha cogido 3 piezas importantes, 3 titulares, o prácticamente casi seguro titulares, y que creo que es un gran trabajo el que han hecho en las primeras 2 semanas de portal que llevamos, más o menos. Pues yo por ir tirando un poco como siempre un poco para lo mío, lo que más controlo de aquí, yo voy a decir a Xavier, porque ya hemos hablado también antes un poco de algunos transfers de Houston y de Iowa State. Voy a mencionar a Xavier. Hablaremos más de ellos por vídeo que sacaremos en el canal de Rubén Domínguez, pero hasta ahora tienen a Rubén Domínguez, a Mike Nwoko, que viene de LSU, y a True Washington, que viene de Miami, jugador que ya tuvo Richard Pitino en New Mexico. ¿Y por qué quiero hablar de Xavier? Porque he estado viendo bastante como un poco de desánimo en la gente por ser el destino de Rubén Domínguez, y a mí me parece un equipo en el que Richard Pitino llegó en una circunstancia muy tarde el año pasado, le costó mucho entrar al portal, coger buenos jugadores. No compitieron bien, es verdad que vienen de una temporada bastante floja, pero aún así yo creo que Richard Pitino es un gran entrenador. Lo demostró en su año en Nuevo México, y creo que ahora con más tiempo puede hacer un equipo bastante bueno y competente, que va a ser algo muy bueno tanto para Xavier como para la Big East. De momento, True Washington, como hemos dicho, un jugador súper completo de una Miami que ha hecho un gran papel este año en la ACC, para mí uno de los equipos de la ACC.
Rubén Domínguez, que en el que, como he dicho, hablaremos más de él, un jugador especialista en el triple, tiene que mejorar un poco su defensa, pero yo creo que Richard Pitino es capaz de darle un muy buen contexto en el equipo. Luego siguen con Milicevic, que es otro jugador, otro 4 bastante grande, 2,08, que tiene bastante buen tiro de tres también. Y en Woko, que es un jugador que en LSU lo hemos visto, ha hecho un buen año. Y yo creo que ante los pivos que hay este año puede ser un jugador que dé bastante que hablar en Xavier. Me parece que, que ahora mismo se han movido muy rápido. En una semana ya tienen 3 jugadores que son potenciales titulares y a ver con las piezas con las que los complementan, porque puede ser que Xavier plantee un equipo que puede dar que hablar este año en la Big East y sobre todo claramente mejorar lo que viene en los años de los años anteriores. Completamente de acuerdo. El año pasado tuvo ese hándicap, ¿no? De que fue de los últimos entrenadores en llegar a su puesto, ¿no? Cuando se inició todo el carrusel y pudo, digamos, no coger las migajas, sino llevarse a sus jugadores de New Mexico que tenían buena relación con él y algún otro jugador, pero este año estamos viendo ya cómo se está moviendo mejor en el portal, con mucho tiempo, porque ya llevan con la temporada acabada muchas semanas y creo que está buscando jugadores que se puedan adaptar mucho mejor al perfil de Richard Pitino como entrenador, ¿no? Y creo que Rubén Domínguez puede encajar muy bien en el rol de tirador y Onwueko es un pivot, digamos, muy trabajador y muy constante, pero que ese tamaño y esa movilidad que tiene en la Big East le puede venir muy bien, algo que este año creo que carecía, ¿no? Tener un pivot ahí importante. Creo que Onwueko, sin ser un pivot espectacular, sí que les puede hacer el trabajo sucio muy bien, ¿no? Y la verdad es que estoy muy conforme cómo va Xavier en el portal de momento. Yo también, la verdad. A ver cómo lo acaban, pero bastante prometedor. Pues nada, Jorge, con esto terminamos este primer vídeo. Yo creo que bastante buena la vista general que hemos dado de cómo va el portal. Y nada, ya despedirnos de los viewers y darles las gracias. Muchas gracias, Jorge, por grabar este vídeo conmigo. Muy bien, un placer y esperemos vernos la semana que viene otra vez y seguir analizando o comentando, ¿no? Casos que nos gusten, jugadores, casos raros que veamos, cualquier cosa, cualquier noticia de interés sobre este tema del Transfer Portal, intentaremos comentarla para que también la gente se entere un poco de cómo funciona, ¿no? Porque ahora verá jugadores que se han presentado al Transfer Portal que no tienen elegibilidad y que están esperando que le den un quinto año o un sexto en función de muchos parámetros. Intentaremos explicarlo y luego eso, ver los movimientos que esta semana, durante todo este mes de abril, va a haber mucha información. Por supuesto, y ya sabéis que toda esa información la podéis seguir aquí con nosotros en College 360, viene todo el contenido, seguimos aún después del March Madness y por supuesto que os animamos a suscribiros, a dejar vuestro like al vídeo y a comentar lo que pensáis del Transfer Portal, estos primeros movimientos, qué equipo os está llamando más la atención y por supuesto cualquier feedback que nos queráis dar de este formato siempre va a ser bienvenido. Así que con esto, muchas gracias a todos por vernos y ya sabéis, el mejor contenido de la NCA aquí en la casa de la NCA en College 360. Hasta luego. Un saludo.